El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP presenta Valoración de la visión binocular mediante la oclusión. En este tema, mostraremos el procedimiento para realizar la prueba de nivel de visión mediante la oclusión para valorar la visión binocular. Antes de iniciar el proceso de examen, es necesario conocer el historial clínico del paciente, preguntar su edad y ocupación, así como reconocer si existen antecedentes de patología visuales, si está ingiriendo algún medicamento, etc. Es recomendable lograr toda la información posible y que sea útil para poder tener más elementos relevantes. Primeramente, se mide la agudeza visual con un oclusor. La oclusión consta en cubrir uno de los ojos del paciente para la valoración del otro. Se solicita al paciente se cubra el ojo izquierdo sin presionar y sin cerrar ninguno de los dos ojos. De hacerlo, proporcionaría un falso diagnóstico. Posteriormente se comprobará la agudeza visual del paciente mediante una prueba en una pantalla luminosa con letras situada a distancia, conocida con el nombre de cartilla de Snell, y que consecuentemente el optometrista irá disminuyendo el tamaño de los signos en orden gradual para constatar el nivel de anomalía del paciente. Existen dos tipos de oclusiones. La primera, conocida como oclusión unilateral, que consiste en cubrir solo un ojo, y la oclusión alternante o pantalleo, que se realiza cubriendo un ojo a la vez en forma itinerante. El objetivo de esta prueba es conocer si existe una desviación anómala en el paciente. Este deberá ver un punto fijo, y el resultado será la condición de la retina sin variables. La siguiente etapa consiste en hacer una revisión física del ojo, palpando las áreas circundantes de la cavidad ocular y el color del párpado. A continuación, se hace una valoración de los reflejos pupilares. Esta dinámica consta de 3 fases. La primera, se solicita al paciente que de nueva cuenta sitúe la mirada a un punto frontal fijo y con una lámpara se realiza la revisión. El movimiento de diafragma en el ojo ocurre cuando ésta abre y cierra como reacción a los cambios de luz. En la segunda etapa, se solicita al paciente que sitúe la mirada en un punto alto. Finalmente, se hace una prueba de proximidad, en donde se solicita al paciente que centre su mirada en un objeto a la distancia y después lo haga a un objeto cercano, mediante numerosos tests y optotipos. La reacción ocurre también con la contracción de la pupila. A continuación, se realiza la prueba de queratometría, que consiste en medir la curvatura de la cara anterior de la córnea. Dicha medida se realiza en la zona apical. Esta técnica se basa en el principio de comparación de las imágenes y conlleva el supuesto de que la córnea se comporta como un espejo esférico convexo gracias al recubrimiento de la lágrima. El queratómetro nos presenta como objeto una o 2 miras, dependiendo del modelo, que serán reflejadas en la córnea, formando una imagen virtual. Dicha imagen será posteriormente captada por un sistema de observación que nos permitirá medir el tamaño relativo de las imágenes. La medición fue un problema en su principio, pero se resolvió gracias a la idea de Landolt, que fue el incluir un prisma para desdoblar la imagen de las miras, pudiendo así medir el tamaño relativo de la imagen y, en consecuencia, medir el radio de la córnea. Se solicita al paciente que se instale en la parte frontal del queratómetro. Este equipo proyecta un círculo luminoso que se refleja en su córnea. El equipo ilumina en el ojo 3 circunferencias, las cuales aportan lecturas que permiten conocer el padecimiento o condición de la córnea. Se debe conocer la distancia interpupilar del paciente, con una regla a través de una medición entre las pupilas de ambos ojos. Para este ejercicio, se solicita al paciente que mantenga su vista en un lugar fijo y central. Se ilumina y se determina la distancia. El tercer paso se desarrolla con un retinoscopio. El equipo proyecta un haz de luz que se refleja en la retina. Se realiza la prueba en forma de barrido, es decir, deslizándolo en forma horizontal para determinar la graduación visual. Acto seguido, se realiza una prueba con el foropto.
el cual soporta lentes con todas las graduaciones, en donde se encuentran negativos y positivos, así como lentes cilíndricos, para la graduación de problemas de astigmatismo. Con la utilización de ambos equipos, tanto el foropto y el retinoscopio, se logra conocer el tipo de necesidad del paciente. En la siguiente etapa se realiza una prueba subjetiva, es decir, bloquear en el foropto la visión de un ojo. Se recomienda sea en primera instancia el derecho. Se realiza una prueba de la potencia esférica, utilizando el mecanismo del cilindro cruzado. Aquí, el paciente expresa la condición de visión que está experimentando. Esta misma práctica se aplica al ojo izquierdo. Una vez que hemos realizado la prueba subjetiva y con la obtención de resultados, recurrimos a un estuche de pruebas, en donde preparamos en un armazón la distancia y graduación acorde al examen realizado, el cual nos permite aún hacer ajustes finos según la reacción del paciente. Es fundamental dar instrucciones precisas tanto de forma verbal y física al paciente antes de comenzar con la evaluación. La correcta interpretación de cada uno de los pasos brinda la confiabilidad del diagnóstico. Reconocer el sentido de la vista como uno de los principales sentidos en la dinámica humana exige una condición ética y proactiva del profesional técnico bachiller en optometría. Con la correcta aplicación de los procedimientos aquí mostrados, tendrás la facilidad de llevar una práctica apegada a las necesidades de los pacientes. CONALEP, educación de calidad para la competitividad.